Los sentimientos dominados por la vergüenza. Los sentimientos forman parte de nuestro poder personal porque desempeñan dos funciones físicas básicas. En primer lugar, controlan nuestras necesidades básicas y nos hacen ser conscientes de la necesidad de una pérdida o de una satisfacción. Sin nuestra energía emocional no conoceríamos nuestras necesidades básicas. En segundo lugar, los sentimientos también nos proporcionan la energía para actuar, porque nos impulsan a movernos para conseguir lo que necesitamos. Cuando nuestras necesidades básicas son violadas, la ira nos impulsa a luchar o a huir. La ira es la energía que nos da fuerza. La tristeza es la energía que liberamos para sentirnos mejor. Cuando liberamos energía por pérdidas relacionadas con nuestras necesidades básicas, somos capaces de aceptar estas pérdidas y adaptarnos a la realidad. Pero la tristeza es dolorosa e intentamos evitarla. De hecho, la tristeza libera la energía invertida en nuestro dolor emocional. Retenerla es como congelar el dolor en nuestro interior. La mayoría de los terapeutas afirman que la expresión del dolor es un sentimiento sanador. El miedo libera una energía que nos advierte del peligro y nos conduce al discernimiento y la sabiduría. La culpa es un reflejo de nuestra conciencia. Nos avisa cuando hemos transgredido nuestros valores y nos impulsa a actuar y cambiar. La vergüenza nos advierte de que no debemos intentar ser más o menos que humanos. Nos hace ser conscientes de nuestras limitaciones. La alegría es la energía que se libera cuando todas nuestras necesidades están siendo satisfechas. Tenemos ganas de cantar, correr y saltar de alegría. La energía de la alegría indica que todo va bien. Cuando somos niños y los adultos que nos rodean no reflejan nuestros sentimientos, perdemos contacto con uno de nuestros mayores poderes personales. Los padres que han perdido el contacto con sus propias emociones son incapaces de modelar la de sus hijos, porque ni siquiera son conscientes de lo que sienten. Por este motivo reprimen los sentimientos de sus hijos. De hecho, las normas tradicionales que rigen el papel de los padres aceptan este comportamiento. Estas normas consideran que los sentimientos son una muestra de debilidad y por consiguiente deben ocultarse y reprimirse. La religión también fomenta la pedagogía venenosa. Se considera que la ira es especialmente negativa porque es uno de los 7 pecados capitales y estos pecados te mandan directamente al infierno. En realidad, el pecado capital no es el sentimiento de ira en sí, sino el comportamiento resultante de un juicio provocado por la ira. Los comportamientos que normalmente se asocian con la ira son gritar, blasfemar, dar golpes, criticar públicamente a alguien y actuar con violencia física. Estos comportamientos se basan más en un juicio que en un sentimiento. Muchos niños son avergonzados por su ira. Es frecuente que los hijos sientan ira contra sus padres, aunque normalmente se acepta que los padres estén enfadados con sus hijos, pero jamás al revés. Consecuencias de la vergüenza. Cuando no se acepta la libre expresión de la ira, ocurren dos cosas. En primer lugar, la ira estará dominada por la vergüenza. Cada vez que la persona siente ira, se siente avergonzada. En segundo lugar, la ira es reprimida. La represión es una defensa del ego y una vez se ha puesto en marcha, funciona de forma automática e inconsciente. Aunque la energía de la ira sea inconsciente, reclama ser expresada. Cuanto más se reprime la ira, más crece. En una ocasión, Virginia Satir lo comparó con mantener encerrados a perros hambrientos en el sótano.
Cuanto más hambrientos están, más intentan escapar. Cuanto más intentan escapar, mejor encerrados debemos mantenerlos. La energía reprimida crece constantemente y acaba por tener vida propia. Un día, cuando ya no hay suficiente espacio para toda la energía, la ira surge de repente. La persona que ha estado reprimiendo la ira se encuentra fuera de control. Después del violento estallido dice: no sé lo que me ha pasado, de verdad que no lo comprendo. La energía de la ira reprimida se convierte en furia. La furia es el resultado de la ira asociada a la vergüenza. Cuando no se acepta la libre expresión del dolor, la energía reprimida se transforma en desesperación y un sufrimiento todavía mayor. En algunas ocasiones incluso puede ser motivo de suicidio. En nuestra cultura se enseña a los niños que deben avergonzarse por llorar. Si no se reprime, el llanto puede ser fácilmente detenido con pequeños sobornos y recompensas. En ocasiones, después de haber durado cierto tiempo, el llanto puede detenerse simplemente diciendo: muy bien, ya está, ya has llorado bastante. A menudo los niños son ridiculizados por el mero hecho de llorar. Incluso a veces se les pega diciendo: así tendrás un buen motivo para llorar. Con el miedo sucede lo mismo. Los niños se sienten avergonzados de tener miedo. El miedo reprimido crece y se convierte en terror o paranoia. El permiso para estar triste y tener miedo a menudo depende del sexo del individuo. Se supone que los niños deben ser fuertes y no tener miedo ni llorar. Las niñas tienen permiso para estar tristes y tener miedo. Incluso la alegría es objeto de represión. Cuando estamos muy contentos y excitados, se nos dice cosas como: no te alegres demasiado, después de un éxito viene un fracaso. Como resultado, cada vez que nos sintamos muy felices o tengamos éxito, nos sentiremos avergonzados porque pensaremos que no tenemos derecho a ello. Conductas sexuales dominadas por la vergüenza. La sexualidad es la actividad humana que tal vez ha sido más objeto de vergüenza. La sexualidad es el centro de la individualidad de cada ser humano. Nuestro sexo no es algo que tenemos o hacemos, sino lo que somos. Es lo primero que notamos en otra persona. La sexualidad es un hecho básico en todas las cosas creadas. Si anuláramos esta realidad, la especie humana se extinguiría en solo 120 años. La energía sexual, líbido, es nuestra única encarnación de la fuerza de la vida. Si permitimos que la vergüenza se apodere de nuestra sexualidad, también se apoderará de todo nuestro ser. Los padres, que vivieron su propia sexualidad reprimida, no pueden aceptar la sexualidad natural de sus hijos. Cuando el niño explora su sexualidad, el padre lo desaprueba o reacciona aún peor. Comentarios del tipo: eso no está bien, no te toques ahí, no seas indecente y ponte la ropa o tápate tus partes, hacen que el niño relacione sexualidad con algo malo, sucio y desagradable. La vergüenza se relaciona con la sexualidad. Un niño que crece en el seno de una familia así, la mayoría de nosotros, llega a creer que debe avergonzarse de su sexualidad. En general, la mayoría de nuestros instintos vitales espontáneos son reprimidos. Los niños son regañados por estar demasiado contentos, por querer cosas o por reír demasiado alto. La mayoría de situaciones vergonzantes se traducen en la mesa. Se fuerza a los niños a comer cuando no tienen hambre, o se les obliga a comer algo que no les gusta. Quedarse marginado en la mesa hasta que el plato esté vacío es una situación bastante frecuente en muchas familias. La humillación de estar sentado solo en la mesa, a menudo mientras los hermanos se burlan de la víctima, es muy dolorosa y perjudicial. Cuando nuestros instintos son reprimidos y se convierten en motivo de vergüenza, todo nuestro ser resulta perjudicado. Es como si una bellota se esforzara mucho
y sufriera terriblemente por convertirse en roble, o si una flor se avergonzara por desplegar sus pétalos. Nuestros instintos forman parte de nuestra personalidad y no pueden reprimirse. Cuando ocurre esto, se transforman en perros hambrientos que deben vigilarse. La vergüenza recibe el nombre de sentimiento principal porque, cuando se interioriza, todos los demás sentimientos se ven afectados por la vergüenza. Los padres cuyos sentimientos están dominados por la vergüenza no pueden permitir que sus hijos tengan sentimientos, porque los sentimientos del hijo desencadenarían los suyos. A menudo notamos que los sentimientos reprimidos son tan enormes que si los expresáramos nos abrumarían demasiado. Los padres también tienen miedo de la vergüenza que les invadiría si expresaran sus sentimientos. El perfeccionismo es una norma familiar muy común y es una de las principales causas que fomentan la vergüenza. El perfeccionismo se observa tanto en el sistema cultural como el religioso. El perfeccionismo rechaza la vergüenza sana y lo hace asumiendo que podemos ser perfectos. Esta suposición niega nuestra naturaleza humana porque niega que somos limitados por naturaleza. El perfeccionismo niega que cometemos errores con frecuencia y que equivocarse es un hecho natural. El perfeccionismo entra en acción siempre que tomamos una norma negativa como absoluta. Entonces la norma se convierte en la medida de todo lo demás. Comparamos y juzgamos de acuerdo con esa norma. En la escuela se nos comparaba con la nota perfecta, 10. Si no conseguíamos esa nota, se nos evaluaba según una escala decreciente, siendo la nota más baja un insuficiente. El insuficiente se asocia rápidamente con fracaso. Cuando un niño fracasa en la escuela, enseguida lo asocia con el hecho de fracasar como persona. También asocian las malas notas con ser una persona mala. La mayoría de los niños con fracaso escolar ya están influidos por la vergüenza antes de empezar la escuela. De hecho, esta vergüenza a menudo es la causa de su fracaso escolar. Cuando fracasan en la escuela, su vergüenza interiorizada todavía aumenta más. El perfeccionismo también fomenta la competición destructiva. La competición debe ser positiva cuando nos impulsa a mejorar y a crecer, pero un perfeccionismo como el del sistema escolar actual induce a hacer trampas y causa dolor. Las notas suelen publicarse de modo que todo el mundo pueda verlas, lo cual provoca vergüenza en aquellos alumnos que obtienen malas notas. El adjetivo malo en sí ya produce cierta vergüenza. Todos se enfrentan contra todos para ser el mejor. Se ha perdido el espíritu de colaboración. Negación de la causalidad secundaria. Una de las distorsiones más insidiosas y vergonzantes de muchas religiones es la negación de la causalidad secundaria. Esto significa que, según algunas doctrinas, el ser humano es incompetente. El hombre es incapaz de hacer algo que tenga valor. El hombre es un gusano. El hombre solo recupera la dignidad cuando Dios trabaja a través de él, pero nunca si el hombre hace algo por sí mismo. Este punto de vista contradice a todas las doctrinas judeocristianas. La mayoría de interpretaciones más importantes consideran que el hombre posee una auténtica causalidad secundaria. Tomás de Aquino, en el prólogo de la segunda parte de su Summa Teología, escribe: después de nuestro tratado sobre Dios, nos centramos en el hombre, que es la imagen de Dios, y por ello, al igual que Dios, tiene poder sobre sus actos. En estas palabras se afirma claramente la existencia de una causalidad humana. El hombre no es competente. Para recibir la gracia de Dios, el hombre debe estar dispuesto a aceptar el don de la fe. Tras esta aceptación, la voluntad del hombre desempeña un importante papel en el proceso de santificación. Otras interpretaciones contradictorias consideran
que el hombre es totalmente incompetente y defectuoso. Solo es capaz de pecar. El hombre está totalmente dominado por la vergüenza. El sistema religioso en general no ha dado mucha importancia a los sentimientos humanos. Existen sectas que sí dan mucha importancia a las emociones y de vez en cuando aparecen grupos renovadores y carismáticos que aportan vitalidad y un nuevo vigor a la vida de una comunidad religiosa. Pero en general los sentimientos no se demuestran con demasiada frecuencia. Existen dos tipos básicos de estructuras religiosas, unas a las que podríamos llamar apolínea y otra a la que podríamos llamar dionisíaca. Ninguna de las dos permite realmente una auténtica y sana expresión de los sentimientos. Las de tipo apolíneo son muy rígidas, estoicas y rigurosas. También pueden ser muy intelectuales. En cualquier caso no se acepta la manifestación de los sentimientos. Las dionisíacas se caracterizan por un culto entusiasta y carismático. Estos tipos de culto parecen favorecer la libre expresión de los sentimientos, pero en realidad solo pueden manifestarse determinadas clases de sentimientos. Se producen manifestaciones emotivas, pero no tienen una verdadera conexión con los sentimientos. Este tipo de religiosidad suele ser una forma de sobreponerse a los sentimientos. Estos se expresan, pero el sujeto no los experimenta durante mucho tiempo. Los sentimientos sinceros, especialmente la ira, no se permiten en ningún lugar. Lo mismo ocurre con las emociones, las sexuales especialmente. La religión siempre ha sido una de las principales causas de vergüenza a través del perfeccionismo. Algunas interpretaciones religiosas subjetivas aprueban las obligaciones morales del ser humano. En muchos casos se ha utilizado la Biblia para justificar todo tipo de juicios acusadores. El perfeccionismo religioso enseña un tipo de comportamiento correcto. Existe una doctrina religiosa que incluye las normas de comportamiento correcto. Y estas normas indican cómo hablar, vestir, andar, comportarse. Cualquier actitud que se aparte de estas normas se considera pecado. Un sistema perfeccionista crea un conjunto de normas del buen comportamiento. Y estas normas enseñan cómo actuar de forma correcta e impulsados por el amor. La sensación de actuar como es debido es un magnífico sistema para encubrir la vergüenza. En realidad, con frecuencia es una forma de transmitir la vergüenza de uno a los demás. La alteración del estado de ánimo es una característica del comportamiento compulsivo adictivo. La adicción se ha descrito como una relación patológica con cualquier experiencia capaz de alterar el estado de ánimo que tiene consecuencias negativas. La adicción a la religión se basa en la vergüenza tóxica, que puede alterarse debido a varios comportamientos religiosos. Un individuo puede considerar que actúa como es debido mediante cualquier tipo de culto. Los discípulos de cualquier sistema religioso pueden decir que nosotros somos buenos y los demás, aquellos que no son como nosotros, los pecadores, son malos. Esto puede ser muy estimulante para las personas dominadas por la vergüenza. Actuar correctamente también es un tipo de comportamiento desvergonzado. La vergüenza sana nos indica que podemos cometer errores y que sin duda los cometeremos. Por lo tanto, la perfección es un tipo de comportamiento desvergonzado. Represión de los sentimientos. En nuestra cultura no se aceptan los sentimientos con facilidad. Nos gusta que todo el mundo esté contento y feliz. Ya de pequeños aprendemos que debemos poner buena cara. Decimos estoy bien cuando en realidad nos sentimos como si el mundo se hundiera bajo nuestros pies. El mito del buen chico. Es una especie de mito conformista en nuestra sociedad
que se contradice totalmente con la idea de individuo duro que forma parte del mito del éxito. ¿Cómo puedo ser duro y conformista al mismo tiempo? Conformarse significa no hacerse notar demasiado, ser buen chico y no intentar cambiar las cosas. Esto implica que debemos fingir mucho. Nos educan para que seamos amables y educados. Nos enseñan que comportarse de este modo, aunque en la mayoría de los casos mintamos, es mejor que decir la verdad. La iglesia, la escuela y los políticos son un claro ejemplo de falta de honradez. Decir cosas que no pensamos y fingir que nos sentimos como no nos sentimos. Cuando estamos tristes sonreímos, si sentimos dolor reímos nerviosamente. Reímos de chistes que encontramos graciosos. Decimos cosas a la gente para ser amables cuando en realidad no es lo que pensamos. Fingir es una forma de mentir. Si una persona actúa en función de cómo se siente en realidad, pero no es el comportamiento esperado, los demás la rechazarán. Nuestra sociedad fomenta un estilo de vida basado en la mentira y el disimulo. Vivir de esta forma nos provoca un malestar interior y nos sentimos impulsados a encubrir nuestra vergüenza tóxica, lo cual todavía aumenta más nuestra soledad y aislamiento. La vergüenza es una auténtica agonía, es un dolor que nos tortura interiormente en lo más profundo de nuestro ser. Es terriblemente doloroso. Es el resultado de la exposición de los aspectos vulnerables de un niño. Esta exposición se produce antes de que el niño haya desarrollado unas defensas para protegerse. Los primeros acontecimientos de la vida de un individuo que causan vergüenza se producen en un contexto en el que el niño no tiene capacidad de elección. Experimentar la vergüenza es sentirse expuesto y visto cuando uno no está preparado para que lo vean. A menudo la vergüenza se manifiesta en sueños donde el individuo está desnudo en lugares inadecuados o no se siente preparado para hacer algo, como si por ejemplo de repente se viera obligado a hacer un examen sin haber estudiado. La vergüenza incluso puede crear un sentimiento de falta de confianza en uno mismo. A medida que la vergüenza se desarrolla, el niño deja de creer en lo que ve, piensa y siente. Si algunos aspectos vulnerables de nuestra persona padecen los efectos de la vergüenza, instintivamente renegamos de ellos y los alejamos de nosotros mismos. Esto crea una separación interna. Estamos fuera de nosotros mismos. Nos convertimos en un objeto para nosotros mismos. Y cuando me convierto en un objeto, dejo de estar en mí. No participo de mi propia experiencia. Lo único que siento es un vacío y vulnerabilidad. No hay nada que me proteja y estoy indefenso. Debo huir y esconderme, pero no puedo esconderme en ningún sitio porque estoy totalmente expuesto ante los demás. Me persiguen y van a pillarme por sorpresa. Me vigilan constantemente. No puedo relajarme ni un momento. Debo permanecer alerta para que no me sorprendan desprevenido. Estoy completamente solo. Esta agonía no puede soportarse durante mucho tiempo. En lo más profundo de nuestro ser, la vergüenza desencadena unos sistemas de defensa automáticos. Freud se refería a estos sistemas como defensas primarias del ego. Una vez que se ponen en marcha, estas defensas funcionan de forma automática e inconsciente, escondiendo nuestro verdadero ego y creando una falsa identidad. Evitamos que nuestra agonía y dolor, y durante años evitamos el hecho de que nos estemos evitando a nosotros mismos. Son capas, y cada capa es más consciente que la anterior. Las capas más profundas, las defensas del ego, los roles familiares y sociales son totalmente inconscientes. Todas las capas son compulsivas y cada elemento de nuestro escudo, construido a base de secretos, parece tener vida propia.
Freud fue el primero en definir un proceso de autodefensa automático que se activa frente a una grave amenaza y lo denominó sistema de defensas primarias del ego. Todos necesitamos usar estas defensas de vez en cuando. Por naturaleza son básicamente puntuales y no crónicas. Al nacer el ego, en los niños, no está claramente definido. Cada niño necesita desarrollar unos límites que definan y refuercen su ego. Necesitan sus defensas del ego más que los adultos, y las necesitan hasta que son capaces de crear unos límites apropiados. Para poder desarrollar unos límites firmes, los niños necesitan unos padres que posean límites firmes. Ningún padre dominado por la vergüenza posee estos límites. Si un individuo considera que es un fracasado, todo lo que se refiera a sí mismo será negativo. Sin unos límites que lo protejan, un niño no puede sobrevivir. Carecer de límites es como vivir en una casa sin puertas. Es como un país sin fronteras o un ejército que proteja su territorio. Además de su egocentrismo, la naturaleza proporciona defensas primarias del ego a los niños para desempeñar la función de los límites. Estas defensas permiten que un niño pueda superar situaciones que son realmente intolerables. La negación es quizás la defensa del ego más elemental. Ante una amenaza, la gente niega lo que está ocurriendo, o niega el dolor que les produce o las repercusiones que tiene en su vida. Robert Firestone se basa en Freud para definir la noción de negación. Describe las defensas básicas del ego como un vínculo imaginario. Este vínculo imaginario es una ilusión de unión que el niño crea en relación al adulto que cuida de él y que le causa vergüenza. Paradójicamente, cuanto más agredido es un niño, más fuerte es el vínculo imaginario que crea. El vínculo de unión que el niño crea en relación al adulto que abusa de él es una de las consecuencias más sorprendentes de la vergüenza. El abuso suele ser un acto imprevisto y repentino. Hace disminuir el respeto por uno mismo y causa vergüenza. Cuando una persona pierde el respeto por sí misma, también pierde su capacidad de elección. El niño acaba por pensar que no tiene otra elección y se resigna al abuso. El vínculo imaginario le hace creer que alguien está ahí para él, alguien que lo quiere y lo protege. El vínculo imaginario es como un espejismo en el desierto. Este vínculo funciona de forma automática e inconsciente. Años después, cuando la realidad ya no es un peligro mortal, el vínculo imaginario sigue existiendo. Cualquier suceso intolerable provoca intensas emociones. Los sentimientos son una forma de energía activa. Nos indican una pérdida, una amenaza o una satisfacción. La tristeza refleja la pérdida de algo que queremos. La ira y el miedo reflejan la existencia de algo que amenaza nuestro bienestar. La alegría refleja que estamos satisfechos. Cuando un niño es avergonzado debido a cualquier forma de abandono, surgen sentimientos de ira, dolor o tristeza. Los padres dominados por la vergüenza no demuestran sus sentimientos y por lo tanto no pueden soportar los sentimientos de sus hijos, de modo que intentan reprimir los sentimientos de sus hijos para que éstos lleguen a ignorarlos. Se desconoce cómo funciona exactamente el mecanismo de represión. Sus manifestaciones más habituales son la tensión muscular, cambios respiratorios y evasión mental a través de la imaginación. Cuando se reprime un sentimiento, uno se siente aturdido, pero aprende a ignorar que está ignorando una parte de sí mismo. Kaufman establece una relación directa entre las consecuencias de la vergüenza y la represión como defensa del ego. Afirma que después de un periodo en que uno se avergüenza de unos sentimientos, el individuo empieza a entrar en el reino de lo que Kaufman llama eliminación de la experiencia. Esta eliminación de la experiencia equivale a la represión. Los sentimientos se experimentan internamente antes de ser expresados externamente. Kaufman escribe: la experiencia de un determinado sentimiento puede eliminarse
si los efectos de la vergüenza se extienden hacia el registro interno y consciente de las consecuencias de la vergüenza. En el momento en que el ego se siente amenazado, la experiencia del contenido de la conciencia y el efecto desencadenante puede eliminarse. Esta eliminación de la experiencia es una defensa del ego. Gradualmente, aprendemos a ni siquiera ser conscientes de que experimentamos un sentimiento que genera vergüenza. Aprendemos a no sentir nada. La disociación es la defensa del ego que acompaña a las más violentas causas de vergüenza, la violencia física y sexual. El trauma y el miedo son tan terribles que el individuo necesita un alivio inmediato. La disociación es una forma de desconexión instantánea. Está relacionada con los mecanismos de negación y represión, pero también incluye poderosos elementos para evadir el pensamiento. Una víctima de incesto deja volar su imaginación durante la experiencia de la violación, como si estuviera soñando despierta. Lo mismo ocurre en el caso de violencia física. El dolor y la humillación son insoportables si la víctima abandona su cuerpo. Por este motivo, tales formas de victimización son muy difíciles de tratar. Los recuerdos se ocultan mientras que los sentimientos permanecen. Con frecuencia la víctima cree que está loca, como si estuviera viviendo algo irreal. En muchos casos la víctima tiene doble, a veces múltiple personalidad. Se ha ignorado la conexión entre la violencia y la respuesta a la violencia. Y por eso la víctima piensa que la locura y la vergüenza solo tienen que ver con ella y no con lo que le pasó. La disociación no se produce exclusivamente en casos de violación física y sexual. Existen otros factores que pueden provocar disociación, como por ejemplo, malos tratos emocionales, traumas o aflicciones crónicas. La disociación puede durar toda una vida. Pero aquellas partes que excluimos de nuestra conciencia, sentimientos, necesidades y comportamientos, reclaman el derecho a expresarse. Son como los perros hambrientos que encerramos en el sótano. Debemos encontrar el modo de hacerles caso y hacerlos callar. Un sistema puede ser la conversión de sentimientos. Convertimos lo que está prohibido o nos causa vergüenza en un sentimiento más aceptable o soportable. La ira es uno de los sentimientos que con frecuencia eliminamos de nuestra conciencia y convertimos en otros sentimientos más aceptables o autorizados, como por ejemplo la culpa. La persona que sentía ira deja de sentirla y experimenta el sentimiento aceptable. A veces las necesidades y sentimientos pueden transformarse en enfermedades físicas. Cuando una persona está enferma, normalmente cuidan de ella, y además puede expresar todo el dolor que siente con absoluta libertad. Este tipo de conversión se produce especialmente en familias donde se cuida y se presta atención a los enfermos. Cuando una persona está dominada por la vergüenza, la proyección es inevitable. Por mucho que neguemos la existencia de nuestros sentimientos, deseos, necesidades y actitudes, siempre reclamarán su derecho a ser expresados, porque son partes vitales de nosotros mismos. Uno de los posibles métodos para evitarlos es atribuirlos a los demás. Si reniego de mi ira, puedo proyectarla sobre ti. Es posible que incluso te pregunte por qué estás enfadado. También existen defensas secundarias del ego que Freud describió que son utilizadas cuando las defensas primarias no surten efecto. Esto es especialmente cierto en el caso de la represión. Por ejemplo, es posible que empiece a manifestarse un sentimiento que cause vergüenza. El individuo se asusta y recurre a unas defensas secundarias. Las defensas secundarias que a menudo se utilizan cuando las primarias han fracasado son inhibición, formación reactiva, anulación,
eliminación de los sentimientos y desviación hacia uno mismo. La formación reactiva se utiliza para asegurar que un sentimiento perturbador que se reprime no cause vergüenza eliminándolo de la mente consciente. Se recurre a la formación reactiva cuando parece que la represión se debilita. A menudo se desarrolla una actitud amable para contrarrestar un impulso de crueldad. Ser cruel provocaría vergüenza. Lo contrario de la crueldad es la amabilidad. Siendo amable uno se asegura de que no será cruel y por consiguiente puede evitar la vergüenza. La formación reactiva suele tener alguna característica propia del impulso que desea reprimirse. White y Gilliland escriben lo siguiente: la amabilidad será paradójicamente rígida, se impondrá a los demás bajo cualquier circunstancia, tanto si es deseada como si no. Se caracterizará por una cierta coacción y sadismo. La persona que manifiesta este tipo de amabilidad reactiva es una persona que mata con amabilidad. La anulación es un recurso destinado a eliminar un sentimiento, pensamiento o comportamiento que el individuo teme que le causará vergüenza o que ya le ha causado vergüenza. Eliminar los sentimientos es una manera de transformar un sentimiento o impulso que causa vergüenza en un pensamiento. Al hacerlo, el individuo puede liberarse de toda responsabilidad por el sentimiento o impulso. Desviarse hacia uno mismo o volverse en contra de uno mismo es una defensa del ego que suele activarse cuando un individuo desvía la agresión de otra persona y la dirige hacia sí mismo. Esta defensa es muy común en personas que han sido abandonadas mediante graves abusos. Un niño necesita desesperadamente a sus padres para sobrevivir, y por este motivo convertirá la ira y la agresividad que siente por sus padres en ira y agresividad hacia sí mismo. En casos extremos se puede llegar al suicidio. En tales casos, el individuo se identifica tanto con su agresor que al matarse a sí mismo cree estar matando al agresor. Existen algunos ejemplos muy comunes, pero menos intensos, como morderse las uñas, golpearse la cabeza, propensión a sufrir accidentes y automutilación. A una edad avanzada, el individuo puede perjudicarse a sí mismo social o económicamente. En todos los casos, la rabia hacia el agresor provoca tanto miedo y tanta vergüenza que se desvía hacia uno mismo. Con el paso de los años, las defensas primarias se transforman y alcanzan nuevos niveles de sofisticación. Las defensas secundarias del ego incluyen racionalización, minimización, explicación, sublimación, compensación y todos los tipos de comportamientos utilizados para traspasar la propia vergüenza a los demás. A pesar de ser las primeras, a la hora de protegerse uno mismo, estas defensas primarias son las últimas a la hora de sanar la vergüenza que nos domina. Su poder y su fuerza residen en el hecho de que son automáticas e inconscientes. Era la mejor decisión que podíamos tomar en un momento determinado y nos resultó de gran utilidad. De hecho, estos sistemas de defensa nos salvaron la vida. Las mismas defensas que en una ocasión nos salvaron la vida, más tarde se convierten en protectoras de nuestra vergüenza.